¿Sí, Arti? Sí, con calma nomás, Fanny. Hay que tomar nota de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hemos tenido algunos problemas en algunas preguntas y es lo que está viendo Fanny. Esto vamos a replantear más adelante estas preguntas, ¿no? Sí, exactamente. Muy bien, entonces hay que tomar nota de esto. Una Ujú. presentación debida al finalizar la clase. Adelante. Ya. Entonces, esta piedra de hecho fue descubierta por un francés, ¿no? Entonces, ya como les había mencionado acá, que no se les olvide, está escrito en 3 idiomas, acá están anotados, jeroglífico, demótico y el griego uncial, y la vitalidad de importancia es que gracias a esta piedra, porque era un mismo texto que estaba escrito, es que se pueden decodificar los jeroglíficos. Esa era la respuesta prácticamente, ¿no? Ahora, esto vamos a ir desarrollando como que en una línea temporal, ¿no? Así que no vamos a saltarnos mucho. Luego tenemos este de la pars pro toto, que era también una de las preguntas, ¿no? Y la traducción que viene siendo la parte por el todo. Esta imagen, de hecho, la habíamos mostrado en el tema de Mesopotamia, ¿no? Que pueden reconocer probablemente el tema de la escritura cuneiforme en estas, por las cuñas. ¿Y de qué se trataba? Era representar un elemento solo por una parte. Pueden ver aquí que es el cuerpo de este toro y que al ir como que viendo cuál es la parte más esencial, aquí tomamos la cabeza, por ejemplo, y luego ya vamos haciendo un proceso de abstracción. No sé si recuerdan que hemos hecho unos ejercicios de los peces, ¿no? Entonces, este proceso aquí se aplica y se obtiene esta parte, y aún leyendo esta parte, solo esto podemos reconocer que prácticamente es el animal del toro al que nos referimos, ¿no? Sin tener la necesidad de representar el cuerpo completo, simplemente solo su cabeza en este caso, que vendría siendo esa parte, por eso es la parte por el todo. Este concepto también Sí, muy elemental. Ok. sí, Fanny. Entonces, en la evolución de la escritura hemos visto esto. No podíamos, imaginen ahora que vayamos dibujando toros, vacas, una niña, un niño, una mujer, un hombre, entonces casi naturalmente se fue llegando a un proceso de síntesis, ¿no? De abstracción. Entonces miren cómo esta cabeza con cuernos, que es obviamente reconocible, ha ido sintetizándose, abstrayéndose, y abajo vemos, y probablemente, según el libro consultado, el libro de Job Pauling, ¿no, Fanny? Te mandó eso Sí. también. Hay que volver a ver esa partecita, pero es muy importante. Vemos, según el autor, él nos plantea que ha ocurrido este circuito, este camino para sintetizar lo representado, ¿no? Entonces, este es uno de los principios que habíamos estudiado. También hemos visto la ampliación del campo semántico, etcétera. Imagino que vamos a ver un poquito más adelante. Sí, justo está aquí la que sigue de ampliación del campo semántico, ¿no? Ok. Era uno de los principios básicos de la escritura. Y acá tenemos básicamente el tema del sol. Esta igual fue una diapositiva que vimos justo en su momento dado del origen de la escritura. Y es esto, ¿no? Ese proceso que habíamos visto de la parte por el todo, al hacer esta abstracción, ¿no? Aquí está ejemplificada, y además que acá este sol puede representar varias cosas, por eso es una ampliación de significados, varios, varios significados sería el término, que por ejemplo habíamos dicho que el sol puede representar iluminación, y hemos hecho un experimento, no sé si recuerdan eso, les pregunté qué significa para ti esta figura del sol. Algunos me dijeron sabiduría, otros me dijeron iluminación, otros me dijeron luz, otros me dijeron calor, y eso es claro en base a sus conocimientos dados, pero han visto que esta simple figura tenía bastantes significados solamente al verla. Entonces, esto es la ampliación del campo semántico, diversidad de significados. Exacto.
Y en mi caso, cuando yo les había explicado, les había planteado otras dos posibilidades, que también el autor Job Collin, en el libro analizado, nos plantea, ¿no? De hecho, este es un sol, inicialmente, pero también puede denotar claridad, puede denotar luz, puede denotar día, ¿no? Ese círculo que Sí. estamos viendo ahí. Entonces, día, claridad, luz, iluminación, sol, obviamente. Eh, entonces, y podemos seguir buscando, ¿no? Ampliando el campo semántico. Ujú, así es. Bien, este era otro de Y, los perdón, conceptos como que habíamos ejemplo, llevado. Pan, perdón que te corte. No, no, está Entonces, bien. podíamos dibujar un hombre al lado de este sol y entonces podía significar un hombre que llegó de día o el hombre que camina en las mañanas o en el día, ¿no? Bajo el sol, sí. Bajo el sol, exacto. Entonces es una construcción, un proceso de construcción hasta que los fenicios van a plantear la escritura fonética, además, ¿no? Pero Así bueno, eso era lo que habíamos visto. Muy bien, es. sigamos. Ok, bien. Otra de las partes que habíamos visto era de la regla áurea, ¿no? Esto prácticamente cuando uno busca en internet siempre le va a salir, por ejemplo, una fórmula matemática, que sí se ha usado, en realidad en base a esa fórmula se va a hacer la construcción de esta parte de acá que pueden ver gráficamente, pero nosotros lo que nos interesa es que es el significado viene a ser una proporción perfecta. Esta figura la aplicaron prácticamente desde el principio de Grecia. No se olviden eso, es de Grecia que ya empezaron a aplicar, no es desde el Renacimiento, sé que hemos visto las pinturas de Leonardo da Vinci que sí usaban, pero el inicio se va a centrar en Grecia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de esta parte de aquí, por ejemplo? Es que esta forma, estas espirales, valga el término, aparecen tanto naturalmente como también como construcción del hombre, ¿no? Que aquí vemos un templo griego, un Partenón, y es el caso de que han utilizado también esta figura, se puede ver que esto calza prácticamente, y aquí hay un centro de atención que va a generar, ¿no? Entonces, eso es más que todo en el tema de la regla áurea, ¿no? Para que puedan ubicarse. Es que nos ayuda también a componer, no se olviden eso. No sé si quiere agregar algo más aquí esta parte. Sí, lo que decías, ¿no? Es en la cultura griega, efectivamente, donde destaca y hemos analizado el diseño a partir de esta regla áurea. Los griegos, matemáticos, además, habían preocupado mucho en considerar esta regla universal, porque esto se encuentra en la naturaleza, ¿no? No sé si tenemos o después podríamos ver algunos ejemplos en la naturaleza, los nautilus, etc. Probablemente, no probablemente, con seguridad los egipcios y los medios ya sabían, por supuesto que sí sabían esto, pero quienes realmente aplican en todo su repertorio de diseño, ¿no? Son los griegos. Entonces algunos confundían en el Renacimiento, por supuesto que se utiliza, pero de hecho Renacimiento quiere decir renacer. ¿Renacer de qué? De Grecia y Roma. No se olviden que después de Grecia hay un momento que se llama la Edad Media. Entonces como que ha quedado bloqueado este conocimiento griego. Y en el Renacimiento vuelve a renacer estas ideas, este saber, este conocimiento de los griegos, ¿no? Entonces, nosotros habíamos establecido que es en Grecia donde se le da mayor énfasis, mayor utilidad al diseño en función a la regla de oro o la regla áurea, que consiste en el desarrollo de una espiral y unos rectángulos proporcionales el uno con respecto al otro y se produce esta construcción, ¿no?
armónica y universal. Exactamente. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto que muchos he visto que han pataleado o no han hecho una parte de una mención, ¿no? Que tenían que hacer como un análisis de la evolución de los soportes. Y vamos a ir viendo casi como por culturas o por tiempos, mejor dicho, cómo es que van apareciendo, ¿no? En el tema del paleolítico y neolítico habíamos visto la piedra como base para poder hacer sus representaciones gráficas. Hemos visto el arte rupestre, cómo las personas de ese tiempo plasmaban sus sueños o también preocupaciones o necesidades en las piedras, en las cuevas, ¿no? Ahí con el tema de los colores ocres, pero todas plasmadas en piedras, y también hemos realizado un trabajo en base a esto, ¿no? Este era como que la base, el principio de la evolución de un soporte, ¿no? Posteriormente pasamos en el tema de Mesopotamia con las tablillas de arcilla, que habíamos visto acá, ¿no? En el tema la escritura cuneiforme, que eran estas tablillas aquí, y que antes de secarse, o bueno, de hacerlas coser, es que escribían sobre estas con una cuña, ¿no? Era un palito ahí con una forma y podías hacer ahí todas las incisiones y todo lo que querías transcribir, ¿no? Acá está un ejemplo. Ya luego, para que no se pierda esa dureza, la hacían coser. ¿Cuál era el problema? Que era un poco pesado, ¿no? Por el material. Un poco, no tanto como una piedra, pero esa era, por ejemplo, una característica de esta tablilla de arcilla. Luego tenemos el tema de la fabricación del papiro, ¿no? Que viene con el tema de la cultura egipcia. Valga decir que es como el soporte que aparece. Y acá vemos unas fotos. Espero que se logre ver bien. No quería agrandarlas mucho porque quería que se vean en secuencia. Le pueden sacar una foto porque aquí tiene incluso su descripción de cómo es la elaboración, ¿no? Pero ahí hablando un poco, ¿qué hacen? Pues prácticamente a orillas del río Nilo crecían estas plantas, estos papiros, se llamaba la planta, y el tallo lo sacaban, lo extraían, y al pasar un cuchillo lo cortaban en láminas muy finas, como aquí pueden ver. Entonces cortaban estas láminas ahí, y luego, posteriormente, como en el segundo paso, procedían a ponerlas en formas vertical primero y luego horizontal, como si estuvieran entrecruzando, haciendo una cesta. Quizás un ejemplo para que puedan darse una idea, ¿no? Entonces las iban colocando y ya después hacía el proceso de prensado, ¿no? Aquí pueden ver también que todos usan un martillo para poder aplanar y que todas las láminas se junten. Como eran húmedas, entonces la misma humedad que tenían estas hacía que se peguen entre sí y se fijen. Y como iba secando, bueno, ya iba a quedar prácticamente una lámina de papiro. Y ya para el paso final, se alisaba con una piedra pómez, y no estoy mal de memoria, para quitar algunas imperfecciones o impurezas, ¿no? Ya que acá todavía estaban aplastando, podía haber algunas secciones que se habían cortado mal, o para que el mismo papiro sea fino y sea suave al tacto. Entonces, en 4 pasos es que se hace la elaboración del papiro, y es el tercer soporte realizado por Egipto, más que todo, ahí. Luego pasaríamos al tema de Grecia, las tablillas de cera. Quizás acá no hemos profundizado muy bien, pero voy a volverlo a repasar acá. Este es prácticamente propuesto por Grecia, y tal como su nombre lo dice, aquí es una tablilla con cera dentro. Pueden ver que es como tipo un marco de madera aquí al costado, y adentro se lo rellenaba con cera. Y con esto de aquí, no me acuerdo el nombre de la herramienta, era como la cuña del Mesopotamia, pero este, si se fijan, es como ya un palito puntiagudo.
Y con esto hacían la escritura en el tema de la cera, ¿no? Como es un material prácticamente maleable, un poco más, tú puedes prácticamente, si agarras una vela, puedes estrujarlo un poco por el calor. Entonces, ambiente natural, tenías esa posibilidad de transcribir encima de esto, ¿no? Ahí pueden ver que incluso está escribiendo el alfabeto ahí en griego. Y lo interesante de este soporte, por ejemplo, era que era reutilizable. Se lo ponía bajo el sol y otra vez la cera se volvía a derretir, se alisaba todo y podrías volver a reutilizarlo, a transcribir cualquier otra nota que necesitaras, ¿no? Entonces, a diferencia del papiro, ya era liviano, eso sí, pero lo escribías y ya no tenías posibilidad de volver a reutilizar, ¿no? En cambio, en este sí había esa probabilidad, esa posibilidad, mejor dicho, para hacerlo. Y, a ver, luego sigamos avanzando. El cuarto es las tablillas de cera propuesto por Grecia. En Roma también, si no me equivoco, es que también utilizaron estas tablillas de cera. Ya el siguiente soporte aparece en el tema de la Edad Media y que habíamos visto que era el pergamino, ¿no? Es realizado por cueros de animales que tenía que ser vaca, oveja o cabra. Esos tres eran los más aptos para hacerlo y tenían prácticamente sus diferencias como ser un poco el color y también la dureza, ¿no? Algunos tenían un poquito más de dureza que otros, pero bueno, eso más que todo se iba definiendo también con el proceso. Acá podemos ver algunas fotos, algunas partes del proceso, porque el pergamino tiene un proceso bastante largo, más complejo que el papiro para realizarse. Desde la extracción de la piel del animal, ¿no? Y acá, en esta primera figura, que lo hacen remojar en una sustancia con cal, y ahí tiene que ir hasta 7 a 10 días remojando, y también con movimientos no constantes ahí. Luego, hacían después de este remojado, prácticamente aquí lo ponían sobre esta tablilla, y con una cuchilla iban sacando o extrayendo el tema del pelo, ¿no? Algunas impurezas que quedaban todavía después de este remojado, porque se trataba de eliminar todas esas impurezas, esos pelos por demás, que no iban a servir para nada. Tenía que quedar lo más fino posible. Entonces aquí con un cuchillo iban pasando, iban lijando ahí todo. Y otra vez, algunas pieles se volvían a someter al mismo proceso de ponerlas en la misma sustancia porque no habían quedado tan bien como se hubiese pensado, ¿no? Entonces, bajo este proceso un poco era lo que hacía, y luego posteriormente iban al bastidor. Esa es la diferencia, ¿no? En el papiro es prácticamente hacerlo todo con las láminas, se hace la presión y ya tienes tu hoja. Sin embargo, acá, en el tema del pergamino, utilizan el bastidor para poder extender la piel, el cuero del animal. Aquí no sé si pueden ver la foto de la derecha. Es toda esa piel extendida, y ahí incluso en este mismo bastidor se hacían los procesos de lijado, algunas impurezas, y también tenía que estar algunos días también en el tema al sol para que pueda extenderse o quedarse bien, ¿no? Y otra vez para un proceso final, ya no me alcanzo a poner la foto, pero es casi el mismo proceso que aquí, volvían a hacer el lijado. Entonces se trataba más que todo de estos tres pasos esenciales, y de una piel podían salir hasta 2 o una hoja, casi medio pliego de pergamino, ¿no? Entonces, imagínense que solamente era medio pliego por un cuero, entonces se necesitaba bastantes para hacer un libro manuscrito, ¿no? Era un material bastante caro y en el tema de laborioso. Esto sería más que todo aquí en el tema del pergamino. Y por último, solo por mencionar, porque habíamos dicho que ya en el tema del Renacimiento llega a aparecer el papel. Todavía, cuando hablábamos de la imprenta de Gutenberg, hablábamos de que las Biblias que había hecho él, por ejemplo, cierta cantidad las hizo en el tema del pergamino, todavía se seguía utilizando, y ya cuando aparece la invención del papel por los chinos, ahí
se hacen las restantes en el tema del papel, ¿no? Que ya es un soporte que es bien conocido y ya está incluso utilizado en la actualidad. Entonces, eso sería en el tema de los soportes, ¿no? Cuando les pedíamos que hagan al menos una breve línea de tiempo de cuáles eran los que habíamos visto, ahí tenían prácticamente todas las respuestas, ¿no? Aquí no sé si quiere agregar algo antes de que pase a lo siguiente. Sí, sí, Fanny, a ver, veremos desde el principio, por favor. Claro. Sí. Aquí está. Entonces, en el cuaderno hay que notar bien. Si quieren, dibújense una línea y de tiempo y anótense los soportes y sus características, ¿no? Sí, Fanny, vamos a hacer una infografía, como hacíamos años pasados, porque esto Ya. tiene que quedar claro, ¿ya? Mejor lo hago en un trabajo. Primero, Listo. la definición de soporte. ¿Te he mandado, Fanny? Eso no me mandó aquí. A ver, ven tu WhatsApp, tal vez puedes leer un poquito. Primero, jóvenes, ¿qué es el soporte? Porque hemos visto que muchos se han confundido o no sabían directamente, ¿no? Entonces, en diseño gráfico, el término soporte tiene un significado muy especial, muy particular. A ver, por favor, leamos, Fanny. Deme un segundito. Primero, Ok, para la el infografía, soporte, definición de soporte. sí, prácticamente el soporte viene a ser el lugar donde vamos a poder plasmar nuestro diseño y el resto de aspectos técnicos del mismo, ¿no? Entonces, también tenemos el tema de que se va a dividir en un soporte digital y en un soporte físico. El físico, sea Hasta cualquiera ahí, en el que Fanny. podamos. Hasta ahí, Fanny. Está bien. Entonces, el soporte es el objeto o el elemento donde vamos a ver plasmado nuestro diseño, nuestra tipografía, nuestra marca o cualquier acto realizado por el diseñador gráfico, ¿no? En este caso, se están viendo escritura sobre un soporte de arcilla. Ese es el soporte. Al otro lado están viendo unos animales, comunicación visual, probablemente, del periodo paleolítico, donde el soporte es la roca de estas cavernas, ¿no? Ese hombre paleolítico había usado por primera vez en la historia de la humanidad la roca. Entonces, Fanny, lo que vamos a hacer es una línea del tiempo sumamente gráfica, ¿ya? Muy pocas palabras. Entonces, va a ser como una síntesis de los soportes desde el periodo paleolítico, que habíamos visto, hemos recalcado, pero no ha quedado claro por lo que hemos podido evidenciar. Entonces, el primer soporte había sido la roca de las cavernas en el periodo paleolítico, porque ahí hemos observado que están plasmadas estas imágenes que pretenden comunicar visualmente. Entonces, habrá que buscar la data de estas representaciones, Fanny, en la línea del tiempo. El periodo paleolítico, hace cuánto estos trabajos en la South, no sé, en España, en Altamira, ¿no? Sí, la Muy cueva de bien. Altamira. Después hemos visto
¿Cuál era el problema de ese soporte? Es parte de un muro de roca, de una cueva, de una caverna. Puedo llevar ese mi diseño, puedo llevar esa mi pieza gráfica, he dibujado estos toros. ¿Cómo harías, Fanny, para llevar eso de un lado a otro? ¿Se puede o no se puede? No se podría, a menos de que pique la pared de la cueva, ¿no? Pero resultaría ser muy pesado el trabajo. Exacto. Entonces vamos a ver cómo el peso, la dimensión, el tamaño, la forma, el soporte, también va a conllevar una evolución histórica. La Biblia nos habla, y estamos cometiendo nuevamente el error de no activar cámaras y en silencio, es un monólogo, un diálogo entre Fanny y yo. Bueno, Fanny y yo ya hemos aprobado historia hace bueno, Fanny el año pasado, yo hace bastante tiempo. Entonces, a nosotros nos refresca, pero la idea es que ustedes participen, que ustedes reflexionen. Comentarles que probablemente en agosto sea el retorno, todavía está en evaluación, pero las defensas de fin de año son exposiciones, ¿ya? Se expone, se defiende el trabajo del taller. Entonces, esta idea es una idea falsa de pasar clases solo con la foto. Yo les recomiendo a los que puedan activar y participar. Pero bueno, estamos viendo ese problema. Yo no puedo llevarme la caverna, ¿no ve? La Biblia nos habla de que en algún momento Dios le dicta a un señor unos mandamientos. ¿Cómo se llama eso? Yo les había hablado de ese episodio. ¿A quién le dicta pues Dios? A Moisés. A Moisés. A Moisés. Entonces, en esta línea del tiempo tenemos ahí una referencia histórica, Fanny, que es la Biblia. Me gustaría mucho buscar el capítulo, el libro, el capítulo y el versículo, porque es una evidencia. Muchos echan mano de la Biblia solo cuando les conviene. No, aquí también vamos a ver entonces, porque la Biblia dice, ¿y cuál había sido el soporte que usó Dios para dictar? Jehová Dios. Abigail. En una piedra lo hizo. Una Piedra, una roca que estaba ahí y se lo entregó, lo escribió, supuestamente dicen que, bueno, según lo que he leído es que lo escribió con su dedo, como si fuera un láser y se lo Fíjense, entregó en las piedras. Aquí no sé si me qué oye. maravilla. Mi Con su audio se dedo, volvió. además, con el dedo, Dios escribe en 2 tablas, Abigail, 2 tablas de piedra. Por favor, vamos a revisar la Biblia. Es que es un trabajo de construcción, ¿ya? No lo vamos a ver. Aparentemente son 2, Abigail, no es una. Y no es una roca amorfa, son 2. Estaba bien, Fanny, compartí nomás, ¿qué ha pasado? Eran 2 tablas, pero estaban hechas de piedra. De piedra, correcto, pero no eran rocas amorfas, sino que Dios las había diseñado como esta tablilla, digamos, un poco más largas, ¿no? Entonces ahí tenemos otra evidencia con referencia en la Biblia de que incluso Dios le entrega a Moisés, ¿no? Y Moisés baja. ¿Y qué cosa teníamos impreso en esas tablas de piedra? Los 10 mandamientos. Correcto, los 10 mandamientos que hasta ahora muchos repiten, pero no practican, ¿no? No les estoy diciendo a ustedes. Sigue siendo el soporte, la piedra, sigue siendo un soporte pesado, difícil de trasladar. A ver, que nos den, han visto los picapiedra, ¿no ve? Pedro Picapiedra lleva sus libros, sus contratos, son los bloques de piedra, ¿no? Qué pesado, qué pesado.
María Luz, Luz María. Sí, a ver, vamos a ver, María Luz, por favor, ¿dónde está? Ya. Y no estoy seguro, en otro episodio de la Biblia se hace mención que también se había transcrito en láminas de oro. ¿Ya? Anoten por favor entonces. Y vamos a buscar evidencia del soporte metálico. Probablemente más liviano que la roca, pero sigue siendo metal, aunque sea de oro, ¿no? A ver, vamos a imaginar que nos den unos escritos en unas planchas de hierro. Quienes conocen las planchas, una plancha, a ver cómo podemos, no sé, estas tapas que vemos en las calles, ¿no? Del alcantarillado, ese es hierro, ¿no? Entonces también, aunque fuera de oro, sigue siendo pesado. Pero la idea era poder trasladar, transportar ese soporte. Entonces, hay un primer momento donde los soportes son tremendamente pesados, la roca. Y en el caso de las cavernas, la imposibilidad de trasladar, ¿no? Es así que evoluciona esta idea hasta que llegamos a Sumeria, a Mesopotamia, y en Mesopotamia, si puedes, con tu cursor, Fanny, por favor, en Mesopotamia van a plantear esta idea de alivianar el soporte a partir de la fabricación de estas tablillas de arcilla. ¿De acuerdo, Fanny? Es barro en realidad, la arcilla, ¿no? Sí. Y en muchos casos se la llega a cocer, entonces obviamente Gracias. una tablilla de arcilla es más liviana que esta tabla de piedra que Dios había entregado a Moisés. Entonces, con seguridad esta que estamos viendo, esta tablilla es más liviana. Pero sigue, ya también hemos pasado de cargar una lápida de piedra a cargar un adobe, una piedra, ¿no? Mejor dicho, una cerámica. Entonces, miren cómo de la caverna, Fanny, las tablas de piedra, metal y la arcilla. Ahí ya vemos una evolución. La caverna, la roca que usaron los paleolíticos como soporte, tiene una data, 60.000, 40.000 años antes de Cristo. Esta tablilla de arcilla, 4.000, 5.000 años antes de Cristo. Fíjense la distancia, 60.000 años, 4.000 años antes de Cristo. Entonces, esa línea del tiempo tiene que ser sumamente clara, Fanny. Clarita. Simple, concisa, clara. Como tiene que ser el diseño gráfico. Simple. Y explicar mucho. No colar cosas, no. Y vamos a empezar a elegir la tipografía, Fanny. Yo quiero que vayas indicando cuál es la que correspondería a esta línea de tiempo. Hasta aquí, yo diría que los soportes son sumamente pesados, difíciles de trasladar. Ahí podemos hacer una línea, un corte, y a partir de ahí vemos el uso de la madera. Por ejemplo, los romanos, Grecia y Roma siguen usando la lápida de piedra. Hemos visto estos códigos romanos en piedra, ¿no? También hay que ubicar, Fanny, anota por favor, hay que ubicar dónde estaría la piedra de la Rosetta, dónde estaría el código de Hammurabi, en esta nuestra línea del tiempo. ¿Dónde estaría la ley del talión de los romanos? En piedra, donde dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Ya? Ya. Entonces,
Los romanos dijimos que empezaron a usar unas tablas de madera esta vez, ¿no? Que las usaban como improntas, además, como forma impresora. ¿Cuál era el problema de usar la madera? Dijimos, ¿cuál era el problema? Que se va a desgastar o ha desaparecido, no ha llegado hasta nuestros días, ¿ya? En muchos casos. Acaba de mostrar Fanny un bastidor con cera. A ver, pasemos las diapositivas. Ya. Ese tendría que estar antes del papiro, ¿no? En Grecia, fíjense esta idea para que los niños aprendan, es una grasa probablemente de animal, una cera que está contenida dentro de este bastidor de madera. Entonces esto era como el cuaderno. Pesado, sí. Que se derrite, sí. Que se pierde, sí. Pero ya la idea ha sido dada. Prefiero cargar mi cera y madera antes que cargar una lápida como Dios le había entregado a Moisés, ¿no ve? Y además se rompen, parece, este roca, no sé. Entonces hemos visto hasta aquí una evolución, hasta que observamos una idea genial de los egipcios. Yo pienso que ahí se produce después de las tablillas mesopotámicas, ¿qué plantean los egipcios, Fanny? El papiro. El papiro. El papiro, entonces, anota. El papiro es que ahorita no podemos dimensionar, jóvenes, lo revolucionario que fue, Fanny, usar el papiro. Después de cargar tu lápida de piedra, donde están tus códigos, resulta que los egipcios te dicen, aquí puedes hacer con estas láminas de una raíz, digo, un tallo, y resulta que es sumamente liviano y lo puedes enroscar, enrollar y llevar tus documentos, varios de estos, pues sumamente livianos. Entonces, Fanny, hay que destacar ahí un corte, ese salto en la evolución de los soportes. No es cualquier cosa haber planteado el papiro, el papiro. ¿Cuál era la desventaja del papiro? Del papiro, Fanny. Prácticamente como eran rollos de este material, cuando uno escribía y llenaba, digamos, toda la hoja y lo volvía a enroscar, y si tú lo guardabas y querías buscar algo en el papiro, tenías que desenrollar todo el papiro para encontrar la sección o el área que necesitabas, ¿no? Entonces eso suponía bastante tiempo en buscarlo. Ya. Pero sobre todo, el gran problema era que el papiro se desintegraba. Con la presencia de la humedad se deshacía. A ver, vean sus cuadernos cuando entraron al colegio primero básico, las hojas amarillas. Entonces, si bien el papiro se podía borrar y volver de hecho se ha hecho mucho, eso se ha borrado y se ha vuelto a escribir, tenía un problema que era la humedad y que era un material perecedero si no se lo cuidaba, porque es una planta, es un tallo. Entonces, si uno lo dejaba muchos años expuesto al sol, desaparecía este elemento. Pero ahí ya tenemos un papiro y Fanny, hay que ver hasta qué tamaño lograron hacer estas láminas de papiro. ¿Ya? Finalmente, después, continuamos. Tengo una pregunta. Sí. Sobre el papiro, ¿no? Pues sabemos que los egipcios han descubierto esto, pero ¿cómo lo hicieron? Porque al descubrir algo, tal vez, no sé, yo me hacía esa pregunta de cómo lo descubrieron.
estaban explorando y se dieron cuenta que podían hacer hojas con el papiro, o cómo exactamente se les ocurrió utilizar el papiro como hoja. Probablemente, Abigail, por accidente, ¿no? Lo que ellos estaban buscando era una forma de hacer un tejido, imaginas, ¿no? Una ropa, algo así, entonces, con fibras, con lana o con fibra vegetal, y resulta que alguien ve la utilidad y dice, pero esto podemos usar, lo vamos a superponer uno tras otro, como el trabajo que hemos hecho, y dice, ah, qué buena idea. Esto no sirve como ropa, pero sirve como una lámina donde podemos, como un soporte para nuestra escritura, para nuestra comunicación. Y ya que menciona Abigail, esto quería dejarlo para el final, no se olviden, Fanny, aquí tenemos la roca del periodo paleolítico. ¿Qué se usa en el neolítico? Que les he explicado. Y además soportaba color, soportaba textura y todo. Les he mostrado. A ver, Abigail, en el neolítico, en la aldea neolítica, donde se descubre la germinación. No se le escucha bien, Arki, lo escucho bajo, alto, bajo, alto. Disculpa, aquí se escucha de Fanny un sonido Fanny, raro. tal vez puedes apagar Fanny, tu micrófono. Eso era, ¿no? Sí. Entonces, no se olviden que en el periodo paleolítico el soporte era la roca de las cavernas. Y en el periodo neolítico, de inmediato, una vez que el hombre se vuelve sedentario, hemos visto que descubre la germinación, etcétera, etcétera, lo cual le obliga a quedarse en un sitio y desarrolla la cerámica en forma de recipientes y los tejidos. El tejido también es un soporte. El tejido también es un soporte. ¿Ya? Entonces esta línea del tiempo va a tener sus bifurcaciones, por ahí es una línea que se abre, se cierra, tiene que ser un trabajo creativo. Pero después del papiro hay otro gran descubrimiento, ¿no? En la Edad Media. ¿Cuál es ese? Oh, ya pues chicos, ¿qué pasa? ¿Cuál es el descubrimiento después del papiro? Tiempo después, revolucionario. Abigail. Camila, a ver, Camila Alejandra, por favor. Buenas noches, Arki. Lo que sigue, si no me equivoco, es la tablilla de cera de Grecia. Ya, y después, esto que estamos viendo, después, sí, revolucionó. El papiro se deshacía con la humedad, con la exposición al tiempo. ¿Cuál es el que va a revolucionar, digamos? El pergamino. El pergamino, el pergamino. Hemos estudiado cómo se hacía, que no sé qué, pero es que este está hecho de cuero de animal. Entonces este soporta más que la lámina de un tallo. Entonces es el pergamino. El pergamino. Justamente deriva, ¿no? De Pérgamo, donde se creó el pergamino en Alejandría, en el Perfecto. siglo II. Perfecto. Entonces, y esa referencia, miren, vamos a hacer esto, ¿ya? Esa línea. Pero antes de hacer la línea, vamos a definir qué es el soporte, ¿ya? Entonces, y algo que está suelto por ahí, el papel. ¿Cuándo se inventa el papel? ¿Hemos estudiado el papel aquí? No, nada. ¿Cuándo aparece el papel?
¿Cuándo? Eso sí no hemos visto todavía, pero ¿cuándo creen? El papel. En el Renacimiento, ¿Y quiénes creen que pueden haber inventado el papel? Los chinos. Los chinos, fíjense, parece que son los chinos. Y antes pero ¿qué pasa? No llegaron a conocer. No se olviden que Marco Polo llega con sus billetes, se lo queman sus billetes. Entonces, por favor, vamos, en realidad, Fanny, vamos a exponer, nosotros tenemos que dar la clase primero, no podemos eximirnos de eso. Vamos a definir, Fanny, si tú o yo vamos a dar la clase del papel, dónde aparece, cómo, cuándo, por qué, etcétera, ¿ya? Pero habíamos llegado hasta el pergamino. Entonces, cuando habíamos hecho una pregunta, lo que pretendíamos era hacer esa relación histórica, pero sobre todo entender qué es el soporte. Ahora, cuando ustedes lleguen al segundo año, segundo, tercer año, seguramente, ahí van a ver que los soportes se dividen a la vez en soportes físicos, lo que estamos viendo ahora son soportes físicos, y ya en segundo o tercer año van a ver ustedes los soportes digitales, los soportes electrónicos. ¿Han visto un edificio aquí en la América? De día es una lámina negra, ¿no? Pero cuando uno pasa de noche son luces. Entonces, ¿será ese un soporte digital? Las pantallas gigantes que vemos son soportes o no son soportes digitales. O sea, pero no es nuestro tema ahora, ¿no? Eso lo van a ver seguro en las tecnologías. Hay una materia que es tecnologías, ¿no? De la imprenta, cómo funciona el offset, no sé, ¿no? Entonces ahí seguramente el profesor les va a explicar, nosotros simplemente vamos a ver que los soportes se van a dividir en soportes físicos y soportes digitales. Es en el tercer año, ¿no, Fanny? Tercer año, creo que es. Bueno, la cuestión es que vamos a definir soporte, vamos a ver esa división. En la actualidad, prácticamente, yo estaba estudiando una vez, mi profesora me decía, Marcelo, en la actualidad todo puede ser soporte. ¿Se puede imprimir en la piedra, Marcelo? Así como yo les pregunto. No, le dije. ¿Cómo no? ¿Cómo no se va a poder, Marcelo? ¿Ustedes sabían que hay impresoras para imprimir en piedra ahora? Hay. Sobre la plancha metálica se puede, no solo superficial, se pueden hacer relieves incluso. Altos relieves y bajos relieves. El tema de los relieves, Fanny, es importante. Se puede imprimir en madera. Hay unas impresoras en 3D, además, ¿no? Que pueden girar alrededor de la pieza en una roca, en una cerámica. Entonces, en la actualidad hay tecnología que nos permite imprimir y usar como soporte varios elementos, ¿no? Pero nosotros estamos viendo desde atrás, desde el periodo paleolítico. Entonces, esta línea del tiempo nos va a ayudar con alguna referencia histórica, ¿ya? Las tablillas de arcilla, ¿por qué nos sirven? Porque ahí está escrita la historia de la humanidad. Chicos, acuérdense. Antes que la Biblia hable del arca de Noé, hemos visto que había un señor. ¿Cómo se llamaba ese señor que había sido el verdadero? Mucho antes que Noé. Y parece que se han copiado en la Biblia, ¿no? La historia del arca de Noé. ¿Se acuerdan quién era ese señor? Gilgamesh. Gilgamesh, no, pero Gilgamesh es el rey, ¿no? El héroe que además su biografía y todo está escrito en las tablillas de arcilla. Pero Gilgamesh se encuentra con un señor que había sobrevivido a una gran inundación, ¿no? Se creía que era inmortal. ¿Cómo se llamaba ese señor al que busca Gilgamesh? Es un viejito, ¿no?
aparentemente era inmortal. A ver, ¿quién me puede hacer recuerdo? Era ¿cómo es que se llama ese señor? A ver, busquen en el Google o algo. Abnatasin, algo por ahí era, el que ha subido al arca. Utnapishtim creo que es, ¿no? Exacto. Abigail, sí. Utnapishtim, ¿no? Sí, exacto. Las tablillas de arcilla, chicos, son antes que la Biblia, antes. No se olviden que llevaban esclavos de aquí. Parece que esos esclavos que habían llegado habían escuchado esas historias de Gilgamesh, de Napistín, cuando vuelven a su pueblo, las van a escribir con otros nombres. Ya lo hemos conocido como Noé, al famoso Noé y el arca. Pero parece que el original, no parece, sino que las tablillas dicen. Y no se olviden que ahí en Mesopotamia, ahí estaría ubicado el jardín del Edén, ¿no? Por donde peleaba Gilgamesh y su amigo, ¿no? Ahí estaba el jardín del Edén. Por eso nuestra gran preocupación cuando Estados Unidos, 2 veces, padre e hijo, los Bush genocidas, bombardean Irak, supuestamente porque había potencial bélico, armas químicas, no sé qué. Lo único que han hecho es destruir las tablillas de arcilla, han bombardeado museos, eso es criminal. Entonces, vean cómo la Biblia, y la Biblia la vemos ahora en libros, pero ¿en qué estaba escrita la Biblia? ¿Saben o no? Los escritos originales, ¿de dónde han sacado la Biblia? El Antiguo Testamento y demás. Estaban escritos en arcilla y en papiro, ¿no? Escondidos ahí en unos huecos, en unos cerros, dentro de unas vasijas de arcilla, ¿no? Y ahí la escritura hebreo-aramea, todo eso, creo que esa parte no hemos explicado, ¿no? Pero vean que es importante. Y probablemente de aquí a unos años nadie les pregunte, pero esa es la diferencia, pues. Nosotros, bueno, ustedes no van a ser solo dibujantes como la gente piensa, ¿no? Ah, el diseñador, él debe saber dibujar. No. Entonces, tanto estamos machacando con el tema de los soportes, que esto, que las tablas, que Jehová le había dictado a Moisés, que no. Es para tener una idea, una relación. Algún día ustedes van a escribir. Y yo quisiera comprar lo que ustedes escriban, ¿no? Que mejoren, que corrijan lo que estamos haciendo. Y les decía, si tengan la oportunidad de viajar y hacer una especialidad, una maestría en el exterior, y puedan hacer una publicación sobre los soportes. Aquí estamos viendo lo básico, lo simple. Pero qué lindo fuera hacer la investigación, ir a los museos, ¿no? Y empezar a tomar los datos, probablemente Altamira, el que tenga tiempo de ir, entrar y ver. O a Medio Oriente, ver esas tablillas, ¿no? Debe ser una maravilla. Bueno, entonces, este tema de los soportes es muy interesante, es muy... emociona, ¿no? Ver cómo desde la roca pesada, la caverna, hemos pasado a las tablas, no sé si el término es tablas lápidas, ¿no? Dios además, y miren ese detalle, con su dedo escribe Dios. ¿Quién era Dios entonces? ¿Qué tenía en su dedo? ¿No? Interesantes, porque los que han visto aseguran que Dios con su dedo lo había escrito. Y aparte que aparece un fuego y no sé qué cosas, ¿no?
Entonces, hasta aquí, Fanny, hasta el pergamino vamos a hacer, ¿ya? Yo te pido, Fanny, que les ayudes en el tema de soporte, como hiciste con teoría 1, ¿ya? Como hiciste con teoría 1. Y vamos a preparar nosotros internamente el tema del papel. Bueno. Arquitecto, Fanny acaba de hablar en el grupo diciendo que está su internet con imperfecciones, entonces supongo que por eso no le está respondiendo ahora mismo. Ah, ya. Sí, tenía un ruido. Entonces, ya nos hemos pasado la hora, ¿no? Sí, creo que sí. Y ya. Entonces, Perdón, aquí se me murió el internet. ya. No, ya, ahí quedaremos, Fanny. La siguiente clase vamos a repasar rapidito algunos conceptos más, pero empezaremos a trabajar esto y hay que procesar varias cosas, ¿ya? Sí, lo del papel hay que exponer. El papel. Y yo te llamo, hablamos después. Listo, Arqui, perfecto. La primera vez las tablas, a ver esa parte que comentaron. Veremos la siguiente clase, por favor, ¿ya? Yo tenía clase de historia 2, hoy día desde las 2 de la tarde, me estoy cayendo de sueño ya. Pero los soportes teníamos que ver, era urgente, ¿ya? Sí, exacto. Adelante, Fanny, entonces, buenas noches a todos. Buenas noches, Arqui. Bien, Buenas chicos, noches. pueden retirarse. Sería todo por el día de hoy.